Estamos en la parte 8 de ovejas, estamos como quien dice en la frontera en el estudio que hemos venido haciendo. Si alguien se está incorporando hoy, no tanto aquí a la clase como a YouTube, y desea estudiar desde el principio, puede meterse en el canal. El canal se llama Solo Jesús o busca Pastor José Garmendia y ahí busca la lista, el playlist o la lista de lo que son los temas llamados ovejas. Ahí está desde el principio. Hoy vamos a tener la parte 8 y la que vamos a estudiar hoy es la oveja que da lana. Es muy importante que tengamos presente a qué se refiere cuando está hablando de una oveja, en el caso nuestro como siervos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un siervo que da lana? Ahorita voy a profundizar en eso. Una vez que tengamos esto, el próximo lunes vamos a estar de la parte número 9 a la parte 14. Vamos a hablar de pastores. Así es como se va a llamar la segunda fase de lo que estamos estudiando como ovejas. Sin salirnos de ovejas, vamos a hablar de pastores. ¿Por qué? Porque el Señor en Ezequiel, cuando hace la llamada de atención a las ovejas, inicia por los pastores. Llama la atención a los pastores, los que han fallado en la misión que les toca. Y también, una vez que le llama la atención, después sigue con las ovejas. Pero todo el problema viene alrededor de los pastores que no hicieron su trabajo. Si bien es cierto que los pastores, son los que traen el problema principal, Dios no exime a las ovejas de llamarle la atención, de reprenderlas y de castigarlas también. Porque aunque el pastor se equivoque, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos guía. Nosotros no podemos venir y simple y sencillamente llegar a un lugar, a sentarnos a escuchar la enseñanza, a escuchar la prédica sin escudriñar que lo que se nos está diciendo ahí sea bíblico. Estoy hablando en nuestro tiempo, ahora que estamos muchos años después de los escritos bíblicos. Pablo, de hecho, él llama la atención que cuando salía de Berea, los habitantes de Berea lo primero que hacían era revisar en los escritos, llámese el Antiguo Testamento para ese momento, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento, revisar en los escritos que lo que Pablo estaba diciendo era conforme a lo escrito por los profetas y a lo escrito en los salmos, en los libros sapiensales y en todo lo que fue la Torá, la ley. Me refiero a lo que el Señor le dio a Moisés, como fue el Pentateuco. De la misma manera, nosotros no podemos venir y culpar a los pastores, aunque tengan culpa y aunque tengan responsabilidad. No podemos venir a culpar a los pastores solamente cuando nosotros hemos sido negligentes en el estudio de la palabra. Ustedes, yo los felicito porque han querido y han tomado el tiempo de estar en estas clases aprendiendo y desarrollando junto conmigo, porque yo también estoy aprendiendo. Cuando el Señor llama la atención, cuando el Señor nos llame a nosotros a cuentas, no vamos a poder decir que es que el pastor me enseñó mal, que el pastor hizo esto o el pastor hizo aquello. Porque tenemos la obligación delante de Dios, el mandato del Señor de escudriñar las escrituras. Así fue como le dijo él a los fariseos y enfatizó en que las escrituras o los escritos hablan de él. Vamos a hablar de pastores y cuando hablemos de pastores, iniciando por la clase de hoy, mis hermanos y mis hermanas, una de las cosas que les voy a pedir a todos cuando participemos, y voy a repetirlo dentro de un rato por aquellos que entran un poquito después, no me gusta y de verdad cuando vamos a hablar de temas como el de hoy, que vamos a hablar de ovejas que deben dar lana o de pastores que se equivocan. No me gusta que tomemos pastores que ustedes o alguien conoce en circunstancias de iglesias que ustedes o alguien conoce, porque el tema no es en particular de un individuo. El tema es un tema bíblico. Entonces vamos a hablarlo de manera generalizada. No vamos a venir y vamos a poner nuestra historia de vida delante de nosotros y delante de los demás, porque el enfoque no es lo que me está pasando a mí. El enfoque es lo que Dios dice y cómo lo dice. Dicho esto, que es importante para que no salga en los audios en la conversación no va a salir, pero que no quede en nosotros en la mente,
personas que nosotros no conocemos porque tenemos solo una parte de la historia. Cuando yo, como pastor en estos años, ya que el Señor me ha venido enseñando, he escuchado tanta gente que ha llegado y me ha dicho, pastor, es que a mí me pasa esto, me pasó esto, me pasó aquello. Yo les escucho, sí, les escucho porque realmente buscan un lugar donde haya un consejo, pero resulta que solo estoy escuchando esa parte. Y toda historia tiene dos partes. Se lo digo porque, como pastor he experimentado, que la gente se ha ido, me ha acusado, me ha desprestigiado, me ha desacreditado, han dicho mentiras y la gente le ha creído a esas personas que se han ido sin escuchar mi parte. Entonces, de la misma manera, yo trato, en la medida de lo posible, ser una persona que no tome un partido a la hora de que alguien viene y habla de los pastores. ¿Por qué lo digo esto? Porque el texto que vamos a empezar o la enseñanza que vamos a empezar a estudiar a partir del próximo lunes, que le llamamos Hablemos de Pastores, hablámoslo de manera general. Y lo que vamos a estudiar hoy, la oveja que tiene o que da lana, hablemoslo de manera general también. Ok, pasamos a la siguiente filmina y vamos a estudiar a partir de este momento la oveja que da lana. La oveja que da lana, mis hermanos, tenemos que verlo en dos ópticas bíblicas. Y es muy importante esto porque por lo general, cuando la gente piensa en una oveja que da lana, tomándolo en nuestro tiempo, en la era moderna, nosotros escuchamos y hacemos énfasis muchas veces en el dinero. No porque la lana sea dinero, sino porque resulta que eso es lo que mayormente la teología de la prosperidad o la doctrina, mala doctrina por cierto, aparte de falsa, herética y aparte de herética, satánica, la doctrina de la prosperidad hace hincapié en el dinero. No es dinero de lo que estamos hablando porque no es la lana a la que se refiere cuando estamos hablando de ovejas que producen lana, ovejas que van a dar lana. Hoy vamos a ver cuál es la lana que el Señor está buscando de esas ovejas y a quién le debe dar esa lana. En dos ópticas podemos hablar primero de lo que es el sacrificio a la hora que la oveja da la lana. La oveja tiene que ofrecer un sacrificio que nosotros le vamos a ver o le vamos a anotar en la Biblia que dice agradable y santo para el Señor. Es ese sacrificio vivo, ese es el sacrificio constante, es el sacrificio permanente que el Señor nos llama a hacer a nosotros como sus siervos, como sus hijos, como sus seguidores, como sus ovejas. Pero volviendo a lo que dije al principio de la enseñanza, que la figura de la oveja es vista como aquella que produce dinero, eso es explotación. Ese es la segunda óptica que vamos a ver hoy. Una, el sacrificio vivo agradable a Dios. Y la otra es la figura de la oveja, que por cierto es muy poderosa en la Biblia, pero verla desde el ángulo de la explotación. Vamos a empezar para analizar cuando el Señor nos dice a nosotros que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como sacrificio santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. A partir de hoy, a partir de este momento, vamos a profundizar en cada una de las palabras y a qué nos lleva. Primeramente, si ustedes observan, el Señor habla de presentar. Si nosotros estamos hablando de presentar nuestros cuerpos, eso para comenzar no es algo que es obligatorio, sino voluntario. El Señor nos está llamando a través del hermano Pablo a que presentemos nuestros cuerpos. Y cuando está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de la parte humana, de la parte tangible, no de la parte espiritual. Más que nuestro cuerpo, que son deditos, que son brazos, que son pies, que sería nuestra cabeza, está hablando de la parte del cuerpo que recibe toda la sensación, toda la emoción y la convierte en satisfacción o la convierte en rechazo para el cuerpo que sí estamos nosotros disfrutando, porque nosotros no somos cuerpo, sino que nosotros somos un alma que habita en un cuerpo para ser transportada.
Una vez que morimos, este cuerpo en el cual usted vive, habita, se mueve, ese cuerpo se pudre, fenece, y el Señor nos dará un cuerpo resucitado, un cuerpo transfigurado para poder presentarnos delante de Él. Que somos cuerpo y somos alma. Si bien es cierto que la Biblia lo menciona así, nosotros somos alma, que el alma permanece y el cuerpo fenece. Cuando habla del cuerpo que debe ser presentado, está hablando justamente de todo esto que acabo de decir, que alimenta, motiva el cuerpo, las sensaciones, las cosas exteriores, esto que el cuerpo necesita, comer, beber, las relaciones corporales, como se da entre un hombre y una mujer, todo ese tipo de satisfacciones, todo ese tipo de sensaciones, es lo que el Señor dice, deben de presentarlo ustedes en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, cuando Él dice que tenemos que presentar esto en sacrificio vivo, agradable a Dios, sacrificio implica renuncia. Renuncia a algo que me gusta, a algo que me da satisfacción, para poder hacer algo que le guste a Dios, que es santo y agradable a Dios, no a mí. Algo santo es algo apartado, algo sacado de lo común para consagrarlo al Señor. Entonces, el cuerpo suyo y el cuerpo mío, que en el común denominador de la humanidad necesita ser satisfecho por ciertas cosas que le agradan, va a renunciar, el alma que habita en ese cuerpo va a renunciar de manera voluntaria a algunas cosas para poder presentarse delante de Dios apartado, agradable, de forma de que sea acepto delante de Dios. Y una vez que nosotros, lo que realmente nos identifica, lo que realmente somos eternos, o sempiternos más que todo, no eternos. Eterno es algo que nunca, no tiene comienzo y no tiene final. Sempiterno es algo que tiene principio y no tiene final. Eso es sempiterno. Nosotros somos sempiternos. Cuando el Señor nos deposita en el vientre de nuestras madres a través del contacto que tiene con nuestros padres y entonces nacemos nosotros, ahí empieza nuestra vida, ahí empieza nuestra existencia en ese instante que el Señor nos deposita ahí. Por eso somos sempiternos. Tenemos principio, pero el alma no tiene final. Terminaremos en el resto que nos queda de nuestra vida por siempre, o con Dios o sin Dios, delante de la presencia del Señor o en el infierno. Pero solo tenemos dos destinos, no hay intermedios. Y serán esos dos destinos, el que vayamos nosotros, porque Dios nos lleva allá, será por siempre, para siempre. Entonces somos apartados para presentar delante de Dios esa forma agradable que a Él le agrada, como un culto racional. Ese es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto? Un culto es una adoración, un culto es un tiempo de alabanza, un tiempo de agradar a Dios. Y racional significa que debe ser razonado, que debe ser pensado, que debe ser bien enfocado, que tiene que ser con entendimiento, que tenemos que estar claros que eso le agrada a Dios. Presentar nuestros cuerpos. Yo espero estarme aclarando en lo que estoy diciendo, porque tenemos que llegar a la lana que el Señor busca de las ovejas. Y esa lana que el Señor busca de las ovejas, que a la cual el Señor le dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, el Señor a tales adoradores son a los que le busca que le adoren. Esa lana, esa adoración, eso que el Señor está pidiendo de nosotros, esa entrega, esa consagración, es lo que se quiere robar Satanás para él, aún de los creyentes. Y el Señor quiere que se lo demos a Él. De ahí que viene el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la renuncia. En Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que hay una renuncia en Cristo, que hay una muerte en Cristo para una resurrección, y cuando morimos en Cristo, cuando el Señor nos sella con el Espíritu Santo, nos llama para que seamos nuevas personas, para que tengamos una vida con Él totalmente diferente a la que veníamos trayendo y que nos consagremos a Él. Por eso es que Él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa que Cristo viva en mí?
Significa que Cristo es el guía, que Cristo es el motor, que Cristo debe guiar mis pensamientos, que Cristo debe guiar mis decisiones, que Cristo debe guiar lo que yo le voy a dar a mi cuerpo, lo que yo le voy a dar a mi mente, lo que yo le voy a dar a mi alma. Por eso significa que ya no vivo yo estoy abdicando, yo estoy renunciando a mí. Es aquello que vemos en la oración maestra cuando el Señor dice que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga como en los cielos, aquí en la tierra. Eso es abdicar, eso es renunciar, eso es decir, yo me aparto para que seas tú el que vivas en mí. Entonces dice, lo que ahora vivo en la carne, hablando de la humanidad, hablando del cuerpo, tal y cual lo expliqué, lo vivo en la fe, que está hablando de la mente, está hablando del alma, está hablando del espíritu. Lo vivo en la fe, pero resulta que no es mi fe, que no es la fe del pastor, que no es la fe de mi vecino, que no es la fe de nadie que yo pueda identificar como aquella persona que alimenta mi fe, sino es la fe del Hijo de Dios. Préstele atención a esto. No dice la fe en el Hijo de Dios. Mucha atención a esto, mis hermanos, porque esto, una palabra, una letra, una coma, un punto, una tilde, pueden cambiar todo el mensaje. Por eso el Señor advierte que el que le ponga o le quite va a heredar todas las maldiciones que están escritas en el libro sagrado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una vez que tengo claro eso, que no es la fe en el Hijo de Dios, lo cual está bien, pero no me da a mí realmente la magnitud de lo que yo debo de aprender, porque cuando él dice que es la fe del Hijo de Dios, es que yo debo de pensar, yo debo de tener fe y yo debo de caminar como Cristo piensa. Por eso es que él dijo claramente que nosotros tenemos que seguir sus pasos, que tenemos que hacer lo que él nos dejó, que tenemos que ir al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos recuerde lo que él nos enseñó y para que nos guíe a toda verdad y nos convenza de pecado. ¿Y quién es ese Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó así por mí. Ya ahí voy hablando de lo que es presentarse. Ahí estoy hablando de lo que es consagración. Ahí estoy hablando perfectamente, mis hermanos, y claramente de lo que el Señor me va guiando, de la lana que Él espera que nosotros entreguemos. Por eso subrayo, no está hablando de dinero, no está hablando de trabajo, no está hablando absolutamente de nada que tenga que ver debajo del sol, como lo dijo Salomón, donde todo es vanidad. Está hablando de ese lado, de eso donde el escritor bíblico nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están depositadas en los lugares celestiales. Porque nuestra batalla no es con el cuerpo, nuestra batalla es en el espíritu contra entes espirituales. Entonces, en Filipenses capítulo 2 verso 17, cuando habla de un derramamiento de libación, y ahorita voy a explicar lo que es libación, después de que mencione dos versos, dice en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación, está hablando Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo cuando fue llamado, una de las cosas que fue advertido, lo dice él mismo, cuando lo hace delante del rey Agripa y también cuando en su momento lo hace delante de Festo, enseña, Pablo explica que en el momento que él fue llamado, cuando él fue llevado a ser sanado de haber quedado ciego por haber visto directamente al Señor, y muy importante, mis hermanos, Pablo no se cayó de ningún caballo, no dice en ningún lado de la Biblia que él se cayera de ningún caballo. Pablo iba al encuentro con el Señor, él iba, no dice cómo, pero cuando él cae, no dice cayó de un caballo, dice cae. Entonces, en ese momento, él es llevado para que sea advertido de lo que tiene que vivir, y Pablo dice que él fue advertido de que tenía que padecer por Cristo. Todos los padecimientos que tenía que tener por Cristo. O sea, Pablo fue llamado a un ministerio de sufrimiento. Y a eso le llama él libación.
Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, o sea, que Él sea derramado en lo que ya fue sacrificado en Cristo, es como una extensión del sacrificio de Cristo en Pablo, no porque el sacrificio de Cristo no sea suficiente, sino porque Dios utiliza a personas como Pablo, como los apóstoles y hoy en día como muchas personas, como lo vimos en las ovejas que estaban destinadas al matadero, usa a personas para que nos sean de testimonio de esa fe que ellos tienen, enfrentan en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de los sacrificios y asesinatos a los que se ven ellos expuestos. Entonces él dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo básicamente está diciendo que lo que él está viviendo en cuanto al sufrimiento, en lugar de verse él el sufrimiento, él ve el propósito para el cual él lo llamó, que se está cumpliendo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que leen las cartas de él. ¿Cómo podemos ver un hombre entregado? ¿Cómo podemos ver a un hombre que llegó hasta el final convencido del norte al cual él se dirigía? En Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15 al 16, empieza a hablar de los sacrificios, empieza a hablar de lo que el Señor está recibiendo de parte de nosotros y lo que Él está buscando en nosotros. Y vamos a ver cuál es justamente la lana que el Señor está buscando. Vamos a ir poniendo y puntualizando cada vez más cómo es que el Señor nos llama y a qué nos llama el Señor. Dice en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, subraye la palabra siempre. No es cuando estamos felices, sí, y cuando estamos tristes, no. No es cuando estamos saciados de comida, sí, y cuando estamos hambrientos, no. No es cuando estamos enojados, no, pero cuando estamos alabando, sí, no, no, no. Ofrezcamos siempre a Dios. Ofrezcamos siempre, subraye esa palabra, siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza. ¿A qué le está llamando sacrificio? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pastor, no entiendo si la alabanza es algo bueno, si la alabanza es algo gozoso, si la alabanza es algo que me ayuda a mí a exaltar el nombre de Dios, ¿por qué le llama sacrificio de alabanza? Bueno, mi hermano y mi hermana, yo no sé si usted ha pasado por ahí, si ha pasado por ese desierto, pero hay desiertos en los cuales usted no quiere cantar. Hay dos desiertos en los cuales usted no quiere alabar. Hay desiertos en los cuales usted no quiere ni hablar y mucho menos orar. Entonces se convierte en un sacrificio cuando usted tiene que dejar de lado su humanidad, cuando usted tiene que dejar de lado sus deseos para exaltar el nombre del Señor y decir, Señor, tú estás por encima de mí. Tu adoración, tu exaltación y mi amor por ti está por encima de mis propios intereses. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos llama a pasar por alto la ofensa, cuando el Señor nos llama a perdonar, cuando el Señor nos llama a nosotros a concentrarnos en Él, en Dios, y dejar de lado lo que las personas hacen, eso es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio, dice que, es decir, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, es un fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar su nombre, mis hermanos, es que la gente que nos está escuchando se pregunte qué es eso que está haciendo esta persona. Cualquiera estaría llorando, cualquiera estaría renegando, cualquiera estaría vociferando, cualquiera estaría insultando, pero estas personas están alabando. Como lo decía, según la historia, no lo dice la Biblia, que cuando iban a sacrificio, Herodes decía, ¿por qué cantan? Refiriéndose a los cristianos, ¿por qué cantan si están siendo sacrificados, echados a la hoguera, echados a los leones? Y la gente cantaba. ¿Por qué cantaba? Porque ese es un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Hacer el bien y ayuda mutua. Hacer el bien es porque el Señor dice que paguemos al mal con bien. Y ayuda mutua es para que lo hagamos conjunto, los unos a los otros, apoyándonos, soportándonos, extendiendo nuestro brazo para que se sostengan en nosotros. De ahí, mis hermanos, que al Señor no le gusta la murmuración, no le gusta el chisme, no le gusta la crítica, no le gusta estas cosas, porque el Señor lo que quiere es que de nuestra boca salga alabanza, que de nuestra boca salga adoración,
que de nuestra boca le digamos al Señor sí y amén, entendiendo lo que en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si sabemos eso, Pablo también le dice a los filipenses que debemos de concentrarnos en lo que pensamos, que sea en lo agradable, que sea en lo honesto, que sea en lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que podamos pensar que alimente el espíritu y que alimente el alma. En eso pensad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no se refiere a que usted va a sacar bueno un examen de matemáticas, no se refiere a que su construcción le va a salir bien, que le van a dar un préstamo en el banco, que le van a dar un trabajo. Eso no es lo que está hablando el pasaje. El pasaje está hablando de cómo pensamos en medio de las circunstancias negativas. Porque Pablo termina diciendo que yo he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia, en la tristeza como en la alegría, en la enfermedad como en la salud. He aprendido eso. Y nosotros debemos de aprender eso en el día a día, mis hermanos y mis hermanas. Y para eso necesitamos también apoyarnos para que cuando alguien está muy desanimado, está muy triste, está muy quebrantado, nosotros podamos decirle, aquí estamos nosotros, juntos podemos salir, vamos a orar, porque tenemos un Dios que está vivo, no está muerto. Si Él creó todo, absolutamente todo, si de Él viene absolutamente cada una de nuestras moléculas, cada uno de nuestros ADN, Él sabe todo y Él puede reconstruir todo o puede rehacer todo o hacer una nueva creación y Él no lo hace, continúa caminando a la par de nosotros, aún imperfectos, porque Él sabe que somos polvo, se acuerda que somos polvo y no nos destruye por amor a Cristo. Así que mis hermanos, tenemos que hacerlo en ayuda mutua porque tales sacrificios se agrada a Dios, de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué sacrificios? Alabanza, adoración, consagración, amor los unos para los otros. Lo que el Señor Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado para que el mundo crea. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Y a eso Pablo le llama libación, porque libación, mis hermanos y mis hermanas, hablando de esto, era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el altar, eso es en el Antiguo Testamento, donde en el culto se usaba vino, se usaba aceite, se mezclaba esto, incluso se utilizaba sangre, y esto se derramaba sobre las cosas para simbolizar la consagración y la entrega de lo que se estaba usando para el servicio al Señor. Entonces, cuando la palabra habla de libación, menciona vino y sangre, que eso es el pacto que el Señor está estableciendo. En Números 28, en el verso 7 dice, cuando se menciona la libación, dice, y su libación será la cuarta parte de un hin de vino para un cordero, y en el santuario derramarás libación de bebida a Jehová. Préstele atención a esto. Está hablando de vino y bebida para Jehová. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es la renuncia? ¿Qué es la libación para el Señor? Es tomar vasos de vino. Tomarse el vino, Él, es una forma simbólica de decir que lo estamos adorando y está aceptando nuestra adoración. A diferencia de lo que le dice a la iglesia de la Odisea, que le dice, usted no es frío ni caliente, por cuanto es tibio, lo vomitaré de mi boca. Las personas que se sacrifican, las personas que se entregan, las personas que se consagran a Dios, las personas que piensan como Cristo, Él los toma como vasos, como copas y bebe eso y es la adoración que está entrando a Él y es aceptada por el Señor gracias a que nosotros hemos entendido que nosotros jamás, jamás llegaremos a sufrir como sufrió Cristo. Jamás llegaremos a pagar como pagó Cristo. Porque aún si fuésemos crucificados, aún si se derramara la última gota de nuestra sangre, aún si se nos pusiera una cadena, una corona de espinas, aún si se nos metiera una lanza en el costado, aún si recibiéramos los latigazos, camináramos bajo el sol ardiente al mediodía para ser crucificados, aún si pasáramos exactamente por todo lo que Cristo pasó, no podemos igualarlo a Él por una razón, porque Él lo hizo sin pecado, porque Él no merecía eso y nosotros somos pecadores. Aún si todas las circunstancias fueran iguales para nosotros, que como Cristo no somos iguales, no importa cuán sacrificio recibamos, no es igual al de Jesucristo porque el Señor lo hizo siendo Él inmaculado, santo y perfecto. Por eso en Hebreos capítulo 12, verso 4 dice,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que está haciendo realmente el escritor de Hebreos? Está relacionando básicamente la libación con una ofrenda, como la lana. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Filipenses 2, verso 17 dice así, cuando Pablo está hablando de la libación, cuando está hablando de entregar la vida hasta lo último, cuando está hablando él de lo que uno debe de presentar, recordándole a los creyentes que nunca jamás nosotros podremos llegar al punto de sacrificio que el Señor, varón perfecto, en dolores y quebrantos, jamás llegaremos a él. Porque nosotros jamás podremos en nuestra lucha contra el pecado, con la persecución que tengamos, jamás lo haremos como lo hizo Jesucristo en la cruz. Eso es entrega. Vamos a volver ahorita. Eso es lana que se le entrega al Señor. Esa es la lana que el Señor quiere. Pero, ay, pastor, pero usted me dice que se le entrega al Señor. ¿Y cómo yo hago para entregarle al Señor eso? Se le entrega en las personas. Se le entrega. Nosotros nos convertimos en la tierra, mis hermanos y mis hermanas, en los brazos de Jesucristo que abrazan, en los pies que caminan hacia el necesitado, en la boca que le habla a la persona que necesita, en la boca que reprende, en la boca que llama al arrepentimiento, en los brazos también que levantan la mano y dicen, no, esto no es así, pero pensando siempre como Cristo. Mientras que los pastores que explotan a las ovejas, que es otra forma, mis hermanos, de sacarle lana a la oveja, la están pensando diferente. Están pensando en las ovejas como mercancía. Están pensando en las ovejas como se enriquecen de lo que ellas tienen en la parte material, pero al enriquecerse de la parte material, la persona se enriquece también de la parte espiritual y eso lo vamos a ver. Eso hacen los falsos pastores en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 1 al 3 dice, y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En tiempos de apostasía, que es los que estamos viviendo ahorita, los falsos pastores no cuidan a las ovejas, las explotan, mis hermanos, y las explotan con aquel motor, aquella palabra que Pedro le llama avaricia. Pero resulta que no solo es avaricia del pastor, sino avaricia de la oveja también. Vamos a hablar primero de la avaricia de los pastores, de aquellos que abusan de las ovejas, que se dejan usar las ovejas y se dejan manipular. Subrayo, los pastores abusan de las ovejas, pero las ovejas se dejan de usar y se dejan manipular. Es lo que en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versos 1 al 3, nos está hablando de esa avaricia que tienen esos falsos maestros, pero también la avaricia que tienen los que los siguen. Porque nosotros tenemos la tendencia a culpar a los pastores, a culpar a esos guías espirituales que sí tienen responsabilidad, que sí son culpables de lo que hacen, que es lo que he venido explicando en toda esta serie de enseñanzas, pero las ovejas también. Las ovejas tienen su parte, porque las ovejas se presentan al mejor postor, al que les dé lo que quieren, a esa picazón de oído, a que les hable lo que quiere, le dé el discurso que quiere, los ponga donde quieren y no donde Dios los quiere poner. Porque decirle, mi hermano y mi hermana, que si nosotros estuviéramos pensando en Dios y no en nosotros, nosotros estaríamos dispuestos a que nos pusiera en la cruz y no en el Sanedrín. No estaríamos dispuestos a que el Señor nos pusiera en la casa de Anás y de Caifás, recibiendo lapidación o recibiendo castigo, y no en la mesa de los fariseos a comer. Nosotros estaríamos deseando pasar por lo que el Señor Jesús pasó, porque nos identificaría con Él y no con los fariseos y mucho menos con el sumo sacerdote, no con los reyes, sino que nos estaría nosotros llamando a ponernos en medio del sacrificio y la consagración como Jesucristo. Pero nosotros queremos la parte bonita. Nosotros solo queremos lo que nos agrade, lo que nos exalte, lo que nos motive, lo que alimente la carne, lo que alimente los sentidos, pero no queremos lo malo. No queremos el sufrimiento, no queremos que nos rechacen, no queremos que nos señalen, nada de eso queremos, eso no nos gusta. Y mis hermanos, cuando yo no pienso que eso que estoy diciendo, que no me gusta, no lo acepto,
estoy olvidándome de una maravillosa y hermosísima bienaventuranza que dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo mentiras. Porque la bienaventuranza no dice que bienaventurados son ustedes cuando los pongan en puestos de importancia. Bienaventurados son ustedes cuando les den lo que quieren. Bienaventurados son ustedes cuando ustedes lleguen y oren y les caiga todo lo que buscan. No, 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 eso no es cierto. El Señor dice claramente que antes de que nosotros abramos la boca, ya el Señor tiene la respuesta. Antes de que le pidamos al Padre, sabe lo que necesitamos. Pero también nos dice que Él sufrió y que nosotros sufriremos igual que Él. Que Él pasó por dificultades y que nosotros también, si lo hicieron con la raíz, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes también. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que siempre nos vaya bien. Sí, hay tiempos que nos va a ir bien, pero hay tiempos que nos va a ir mal. Hay tiempos que nos van a abrazar y hay tiempos que nos van a rechazar. Hay tiempos que nos van a decir, ay, qué bien, pastor, qué bien enseña usted, qué bien predica. Y otro tiempo nos van a andar criticando por todo lado, nos van a andar acusando y eso nos hace bienaventurados. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros. Escuche, hubieron falsos profetas y ahora van a haber falsos maestros, personas que enseñan mal, que le van a enseñar lo que usted quiere, no lo que Dios le está demandando. Dios nos manda a nosotros a predicar el arrepentimiento, pero las personas le van a predicar a usted lo que le guste al oído, lo que lo haga sentir bien, lo que lo exalte. Esos son falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Que los maestros, a la hora de enseñar mal, a la hora de no llamar al arrepentimiento a las personas, a la hora de no confrontar el pecado, a la hora de no hacer que las personas den la lana que Dios está esperando que se dé y están buscando la parte material, introduciendo herejías, introduciendo enseñanzas destructoras y negando justamente a Cristo que nos rescató en medio del sacrificio, lo único que están buscando es destrucción o es lo que van a esperar o lo que van a recibir es destrucción repentina. Y dice en la parte esta importantísima, y muchos seguirán, y muchos seguirán sus disoluciones. Preste atención, eso es algo de manera voluntaria. Ahí no dice que se los llevaron a la fuerza, a esos seguidores de los falsos maestros, a esos seguidores de esas malas enseñanzas, a esos seguidores de lo que Dios dice, eso no es lo que me agrada, eso no es lo que me gusta, porque andan buscando lo material. El Señor nos habla de bendiciones, sí, por supuesto que el Señor nos habla de bendiciones, pero la gente solo busca las bendiciones, no busca la parte donde la oveja es presentada como oveja al matadero, no quiere tomar la parte del sacrificio, no quiere tomar la parte donde el Señor nos llama a nosotros a rendir cuentas delante de Él a través de la aflicción. Porque el Señor dijo muy claramente, mis hermanos, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Nunca nos mintió, nunca nos ha dicho que siempre nos va a ir bien. Nos ha dicho que en medio de donde nos va mal, Él va a estar con nosotros y que cuando nos va bien, Él va a estar con nosotros. Pero hay muchos que van a seguir esas disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahorita voy a profundizar un poquito en eso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la persona no le va como quiere, porque cuando se le ha prometido prosperidad, cuando se le ha prometido que le van a salir bien todas las cosas, que nunca se va a enfermar y no le va como le prometen esos falsos profetas, entonces terminan blasfemando el camino de la verdad, porque ya no creen. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Vea que lo puse en rojo. Por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, nos ven o ven a las personas o ven a las ovejas de Cristo como gente que produce, como gente que da plata, los ven como mercancía. ¿Y qué utilizan para eso? Palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es mi hermano y mi hermana? ¿Qué es mi amado y mi amada hermana?
que hay falsos maestros. Siempre los ha habido y siempre los habrá. Significan líderes corruptos que están dentro de la iglesia torciendo las doctrinas para beneficio propio. Eso es un falso maestro. La herejía o la enseñanza destructora es que no se presentan como lobos, sino que se presentan como ministros de luz. Se infiltran enseñando cosas que Dios no mandó a enseñar, desviándonos del verdadero evangelio. Negar al Señor que nos rescató, mis hermanos y mis hermanas, significa que pueden estar predicando a Dios, pero no obedeciendo a Dios, no reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, sino que el Dios de estas personas es el dinero, la fama y el poder. Ok, desglosemos un poquito este texto. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa? Que no serán pocos los engañados, que son muchos los que van a ser engañados porque están buscando eso, porque están buscando de las falsas, si ponga ahí, o las temporales bendiciones y no están pensando en la eternidad, sino que están pensando en el tiempo que van a estar aquí en la tierra. ¿Qué predica una persona que es un falso maestro? ¿Un evangelio sin cruz? O sea, predico un evangelio pero sin sacrificio. Un evangelio que solo me hable a mí de lo bueno. Un evangelio que no me enseña a mí que tengo que sufrir, que tengo que llorar, que van a pasar dificultades, que el mundo va a tener un caos completo cuando sean los últimos tiempos, terremotos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, todo esto va a haber en este mundo. Pero la gente le enseña, los falsos maestros que enseñan un evangelio sin cruz, le enseñan, no, 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 van a estar dentro de una cápsula, no va a pasar nada. No conozco un solo ser humano, creyente o no. No conozco un solo ser humano, creyente o no, que no se enferme y que no se muera. No conozco, no existe. Aunque el evangelio herético de la prosperidad trata de mostrar de que hay gente que no se enfermará y que no tendrá problemas y que no se morirá. Porque la fe está enfocada, esa fe que ellos están enseñando, está enfocada en las riquezas y en el éxito. Está basada toda la enseñanza en emociones, en manipulación y no en la verdad, mis hermanos y mis hermanas. Cuando el texto dice que el camino de la verdad será blasfemado, está hablando de la gente que mira los escándalos que se dan en la iglesia, las entretenciones que se dan en la iglesia, la gente que está predicando desde los púlpitos, que están en práctica de pecado, la gente que está desde la alabanza predicando, entonces es blasfemado por los de afuera y por los de adentro. Porque hay pastores que están al frente en pecado, están haciendo cosas en herejía, están aceptando cosas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, y es el nombre de Cristo blasfemado a causa de ellos. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve esto afuera y adentro se burla justamente del cristianismo. Y entonces en lugar de ser luz, se están convirtiendo en tropiezo para los que quieren buscar a Dios. Eso incluye a los pastores y eso incluye a las ovejas. Porque cuando nosotros empezamos a murmurar, a chismear, a hacer cosas que no nos mandó el Señor a hacer, entonces nos volvemos también detractores de la verdad y nos volvemos también partícipes de esa forma del enemigo de enseñar. Porque en lugar de estar orando por aquellas personas que están en el error, por aquellas personas que están en pecado, estamos criticando y siendo parte de la murmuración. Parte de lo que dice el Señor en Santiago que no está bien, no debe ser así, que salga luz, que salga agua dulce y agua amarga de nuestra boca. Deberíamos de estar orando por aquellas personas porque Jesús nos dijo a nosotros claramente que Él vino por los enfermos y no por los sanos. Y si nosotros creemos que en las iglesias no hay hipócritas, déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que las iglesias están llenas de hipócritas. Si creemos que en la iglesia no hay pecadores, creo que les voy a dar una nueva noticia, que la iglesia está llena de pecadores, está llena de adúlteros, borrachos, está llena de drogadictos, está llena de afeminados, está llena... Si no, entonces, ¿por qué lo que vino el Señor? ¿Por quién vino el Señor? No, no, pastor, eso eran antes. No, 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 mis hermanos, cuidado con esto. Cuidado con esto. El Señor transforma nuestro espíritu, nuestra alma, pero nuestro cuerpo sigue luchando con lo que Él le pide, con lo que el cuerpo le pide. Por eso es que es un sacrificio agradable a Dios, por eso es una ofrenda a Dios, porque el cuerpo sigue pidiendo. No existen exalcohólicos.
Existen alcohólicos que están en el proceso de santificación, pero si se descuidan, vuelven a terminar en los caños de donde salieron. No existen exprostitutas. Las prostitutas están en un proceso de santificación hasta que Cristo venga y nos redima de manera total y completa, porque es el alma la que redimió, pero el cuerpo está luchando. Pero si usted y yo nos descuidamos, si no pensamos en las maquinaciones de Satanás y creemos que estamos bien, donde Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, cuidado mi hermano, porque el estado postrero podría ser peor que el primero. ¿Cuál es el motor entonces que utilizan estos falsos pastores y cuál es el motor que estos seguidores de esos falsos pastores buscan? La avaricia. La avaricia es el motor por lo cual hacen mercadería de nosotros, por el cual las ovejas son lo que se utiliza para generar dinero, en lugar de ser almas para ser cuidadas. Estas personas cobran por las profecías, cobran por los milagros, prometen bendición si usted siembra, y especialmente si siembra dinero. ¿Y quién dice que eso es cierto? ¿Y si Dios no quiere? Y si Dios dice no, no le voy a dar, usted puede sembrar lo que a usted le dé la gana y yo no quiero darlo, listo. Es Dios el que decide. Ah, pastor, pero la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Dice que Dios ama al dador alegre. No dice que siempre le va a dar al dador alegre. Ah, sí, pastor, pero recuerde que la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estamos justamente hablando nuevamente de la ofrenda de la lana y la ofrenda de la adoración que Dios espera. Por eso es que estos falsos pastores exigen lealtad ciega con palabras fingidas. ¿Qué es una palabra fingida? Es hablarle a la gente lo que quiere oír. Es un mensaje lleno de halagos, manipulación y promesas falsas. Dice Proverbios 29:5, cuando habla del halago como una trampa, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. El halago es peligroso, el halago es mortal, el halago busca manipular, hacer sentir bien a las personas. El halago es aquel que le dice, ay, qué bien te ves, qué bien se ve eso, aunque la persona en su interior dice, mira, no se le ve bien. Qué rica te quedó la comida, ¿querés un poquito más? No, 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 gracias, porque no le gustó. El halago lo único que busca es satisfacer el deseo de orgullo de aquel individuo de lo que está haciendo. Mis hermanos, en Romanos capítulo 16, verso 18, cuando habla de los maestros que utilizan el halago para enredar a las ovejas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mis hermanos y mis amadas hermanas, los religiosos usan el halago para engañar a los ingenuos. Lo único que están usando es engañarlos para su beneficio, ofreciéndoles las cosas que quieren recibir de Cristo y quitándole lo que no quieren recibir de Cristo. En Proverbios capítulo 26, verso 28 dice que el halago está ligado a la mentira cuando el texto nos enseña que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjea hace resbalar. El halago, mis hermanos, debilita la capacidad de la persona de discernir la verdad y de tomar decisiones. En el Salmo capítulo 12, en el verso 2 al 3, dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte Jehová todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Mis hermanos, el halago esconde el corazón engañoso. El halago no tolera, perdón, esconde el corazón engañoso y Dios no tolera esa falsedad. Déjeme decirle algo, mis hermanos, cuando uno le dice a una persona, es que esto es, y le pone nombre, si una persona dice, es que yo estoy enamorado de una mujer que no es mi esposa y usted le dice que es un adúltero, entonces a esa persona no le gusta. Lo que le gusta es que le digan, ay, te enamoraste, Dios conoce que amas a la persona, pídale al Señor que te ayude a encontrar tu camino. No, 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 no. Cuando usted le pone el nombre a las cosas tal y cual como el Señor lo dice, entonces usted cae mal. Entonces es, es increpado, es abusado
No importa lo que usted haga y diga, lo van a ver mal porque la gente no le gusta eso. Usted no le puede decir a una persona que es un ladrón. No, 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 no. Si usted se dejó envuelto es un ladrón. No, no diga esa palabra. Dios guarde, no me diga así. Dígame que me apropié de algo que no era y yo lo devuelvo. No, es un ladrón. El que es un mentiroso es un mentiroso. El que es un adúltero es un adúltero. El que es un egocéntrico es un egocéntrico. Póngale el nombre al pecado tal y cual es. Y mis hermanos y mis hermanas, esto nos va a llevar a nosotros a reconocer, recapacitar y enderezar el camino. Pero los falsos líderes lo único que hacen es halagar para ganar influencia. Dicen Judas capítulo 1, verso 16, hablando de tiempos de apostasía, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cómo el Señor nos enseña a nosotros lo que un pastor de Dios, un pastor que representa a Cristo dice y confronta, y por eso crucificaron al Señor. Crucificaron al Señor porque no les gustó lo que les decía. Se iban los discípulos y dejaban al Señor porque el Señor dice, a ustedes les ofende lo que yo digo. Los discípulos se acercaban y le decían al Señor, ay Señor, es que dura palabra es esta, se están yendo. ¿Y sabe qué? Mi hermano y mi hermana Jesús les dijo, ay, ellos se van y ustedes también se quieren ir. Porque lo que nos está enseñando a nosotros la palabra de Dios es que Jesús no andaba halagando a nadie. Jesús andaba confrontando el pecado. Jesús andaba enseñando a las personas a llamar al arrepentimiento. Jesús no andaba adulando a las personas. En Proverbios, en capítulo 28, verso 23, nos enseña a nosotros la corrección en lugar del halago. Dice así, Proverbios 28, 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, el que reprende. ¿Sabe qué dice Hebreos? Que la disciplina en el primer momento no es causa de gozo, pero después va a ejercer a las personas a las cuales se le ha ejercido esto, les va a ejercer gozo, les va a ejercer paz, les va a traer a las personas una forma de ver el mundo y de ver las cosas totalmente diferentes, apegado a la mente de Cristo. Por eso es que presenta la gracia. El reprender el pecado representa gracia. Pero el que lisonjea con la lengua, eso no le halaga a o sea, eso le gusta a las personas. A las personas no les gusta la confrontación, no les gusta que le diga usted que esto está mal. El Señor está pidiendo que nosotros le demos la lana a Él y la lana de Él es la adoración, la exaltación y también la confrontación al pecado. La lana que se le da a Él, mis hermanos y mis hermanas, es para dársela a los demás, para cubrir a los demás del frío, para cubrir a los demás de la necesidad. Esa es la lana que nosotros tenemos que dar. Entonces, ¿qué es la lana? ¿Y quién se robó la lana? La lana, mis hermanos, es el servicio, adoración, consagración. Y robar la lana es aprovecharse de las ovejas que deberían darle a Dios esa adoración y más bien por intereses humanos se la da a los hombres y a sí mismos. Aquí es donde mis hermanos y mis hermanas, el halago encuentra un juego o una herramienta poderosísima para manipular a las personas. Leamos Judas capítulo 1, verso 16 de nuevo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué es lo que hace la gente cuando quiere hacer sentir bien a alguien para que no se vaya? Ay, es que ustedes son especiales, es que ustedes son ungidos, es que ustedes son maravillosos, es que gracias a ustedes se salva mucha gente, es que si no estuvieran ustedes, ¿quién estaría? Ay, mire, Pastor Garmendia, es que qué maravilloso es usted, es que, y qué hacemos si usted se muere? ¿Cómo que hace si yo me muero? Nada, ahí está la Biblia para que la lean, ahí está el Espíritu Santo para que los guíe. El pastor Garmendia no es indispensable, el único indispensable es Jesucristo. El único indispensable es Jesucristo. No hay nadie más indispensable. Jesucristo y el Espíritu Santo que nos lleva a Él. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, debemos de pensar en la realidad de la explotación que se le hace a las personas.
y dejar de estar entregando voluntariamente esa lana a las personas, al enemigo, cuando le corresponde a Dios. ¿De qué manera? Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, verso 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dar la lana, mis hermanos, es servicio. Dar la lana es entregar nuestro amor, es darle a Dios lo que Él espera que nosotros le demos, porque hemos sido hechos, hemos sido creados, fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y gracia significa gloria en descenso, y la gloria en descenso es Jesucristo. La lana para Dios, mis hermanos, es entregarnos totalmente en consagración al Señor. Pero el motor, la avaricia, que tanto abraza al pastor corrupto, abraza a la oveja interesada. Porque la avaricia no es solo un problema de líderes, mis hermanos y mis hermanas. La avaricia es un problema de ovejas también. El pastor corrupto usa su posición para ganar dinero. La oveja interesada sigue al pastor corrupto no por amor a Dios, sino para recibir dinero, favores, reconocimiento, aplauso. Hablemos de avaricia. Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues de vosotros lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice que es avaricia? La avaricia, idolatría. Así lo define el hermano Pablo a los colosenses. La avaricia es idolatría. Porque la avaricia es el deseo insaciable de ser reconocidos, de ser aplaudidos, de tener una buena posición. Y el Señor nos deja claro a nosotros que esa no es nuestra posición. Nosotros debemos de estar delante de Dios en humillación. El Señor vino a que los discípulos increíblemente se dejaran lavar los pies de parte de Él, que es el Maestro, que es el Dios, que es el Curios, que es el rey, le lavó a su creación los pies, cuando ellos debieron de lavarle los pies a él. ¿Y sabe qué él dijo eso? ¿Qué fue lo que él dijo cuando hizo eso? ¿Ustedes entendieron lo que yo hice? Sí, sí entendimos, dijeron ellos. Pues hagan lo mismo que yo hice. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se entregó a servir a los demás siendo Dios. Él se entregó, pero nosotros queremos que los demás nos sirvan, que los demás hagan lo que decimos, que los demás nos aplaudan, que los demás nos halaguen. Porque la avaricia, mis hermanos, también está en la oveja interesada. No solo en el pastor, sino en la oveja interesada. Esto es un combo. Esto es un círculo vicioso, donde el pastor viene y se aprovecha de las ovejas y las ovejas les gusta que se aprovechen de ellas. Qué interesante. Usted viene y predica en una iglesia donde no se está haciendo hincapié en el dinero, no se está metiendo la mano entre la bolsa a las personas. Se les dice que el diezmo no es algo que compete a la iglesia de ahora, que era del Antiguo Testamento, que ahora son ofrendas y que deben darse de manera voluntaria, que estas ofrendas deben darse según Dios nos haya prosperado y con un corazón generoso. Ah, no, no les gusta eso, les gusta irse a donde los engañen, donde les saquen la platica metiéndola entre la mano en la bolsa, casi forzado, donde los manden casi que al infierno por no hacer lo que dice el pastor. No les gusta el engaño, porque la oveja interesada también busca la avaricia. Juan 6, verso 26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. ¿Qué les está diciendo el Señor? No me están buscando por la palabra. No me están buscando por arrepentimiento, no me están buscando por las añadiduras. Y el Señor es claro cuando nos dice que busquemos al Señor, al reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vendrán aparte. Lo que estamos nosotros es viviendo hoy día un evangelio torcido, que se enfoca en resolver ver problemas terrenales en lugar de llamar a las personas al arrepentimiento.
a la transformación en Cristo. Ofrece un alivio, pero no arrepentimiento. Se predica a Jesús, mis hermanos y mis hermanas, para sacarnos de la pobreza, para sanarnos, para darnos éxito. Pero no se predica a Jesús para que dejemos lo carnal, para que nos salve y para que nos transforme. La avaricia y el evangelio torcido es una herramienta para satisfacer deseos carnales. Nos enseña que si tenemos a Dios, tenemos todo. Y que Dios nos va a dar todo lo que queremos. Dinero, poder, éxito. Y el Señor Jesús nos dijo otra cosa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, mis hermanos y mis hermanas, es renuncia. Es hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Pero el evangelio torcido de hoy en día predica soluciones sin transformación. En lugar de predicar el morir al pecado y el vivir para la santidad. El evangelio torcido, mis hermanos y mis hermanas, está advertido por el mismo Pablo cuando le dice a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo exagerado de algo, de hacer, de tomar, de tener. Esa es la concupiscencia, un deseo. Y dice, bueno, en aquellos tiempos, en los tiempos que vienen, va a haber un gran peligro porque las personas van a dejar la sana doctrina para seguir a aquellos maestros que, porque como tienen comezón de oír, les están ofreciendo satisfacción inmediata. En lugar de tener el verdadero evangelio, mis hermanos, de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, Él no dijo, vengo a solucionar los problemas, no dijo eso. Él no dijo, vengo a que no se enfermen más, Él no dijo eso. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Así que mis hermanos, la lana de las ovejas ni siquiera es porque las ovejas mueren de forma inmediata. La lana de las ovejas es porque entregan la lana y dejan nuevamente que se cubra de lana y la vuelven a entregar y se vuelve a cubrir de lana y la vuelven a entregar, lo que nos enseña a nosotros ciclos de abundancia y de escasez. Hoy tengo frío y mañana estoy sin frío. Hoy tengo alimento, pero mañana no tengo alimento. Hoy estoy contento y mañana estoy llorando. Esos ciclos en los cuales vive un verdadero creyente que representa a Cristo delante de las personas para que cuando lo vean, vean a Jesús viviendo en nosotros cuando profesamos y exaltamos el nombre de Dios en todo tiempo. La oveja que da lana no es dinero, mis hermanos, sino que vive el propósito de Jesucristo en sus vidas. La oveja que da lana, mis hermanos y mis hermanas, no es a la que siempre le va a ir bien. Eso está distorsionado. La oveja que da lana son aquellos maestros, discípulos, creyentes que se han entregado al Señor en un sacrificio continuo, todos los días, renunciando al pecado y agradando a Cristo. Son los que siguen y seguimos el ejemplo de Jesús cuando nos dijo a nosotros que el Hijo del Hombre no vino para servirse, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Las ovejas que dan lana no buscan su propio beneficio. Las ovejas que dan lana buscan lo mejor para los demás, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Dijo Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 12, verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Ese es un servicio completo a la iglesia. Es contrastante con lo que los pastores quieren hoy en día, y no estoy hablando de pastores en particular. Como dije al principio, por favor, mis hermanas y mis hermanos,
No se concentren en personas en particular, no se concentren en lugares en particular. Hablemos de lo que Dios quiere de su iglesia y hablemos de usted y de mí, no de los demás. ¿Cuándo he fallado yo? ¿Cuándo han fallado ustedes? ¿Cuándo hemos fallado nosotros como discípulos de Cristo, como iglesia? Concentrémonos en nosotros y dejemos de estar viendo a los demás para poder tener un estándar y vernos bien. Porque lastimosamente nosotros vemos a los demás para vernos bien nosotros. No nos comparemos con los demás, dejemos de estar buscando el estándar en los demás, en el pastor, en el siervo, en el amigo, en la amiga, en el vecino, en el del trabajo. No, 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 no. Busquemos el estándar en Cristo y veamos en Cristo si realmente somos personas que calificamos delante del Señor para ser ovejas que están dando lana en sacrificio agradable al Señor. No pensemos en los que prometen bendiciones y lo único que buscan su enriquecimiento solamente. Pensemos en nosotros que también estamos buscando solo bendiciones y queremos que siempre nos vaya bien. Y no siempre nos va a ir bien. No siempre. Así que mis hermanos y mis hermanas, quiero cerrar esta enseñanza de hoy para enfocarnos a lo que viene a partir de la otra semana para que hablemos de pastores. Pero no hablemos de pastores solamente porque los vemos como empresarios religiosos. No, no. Hablemos de los pastores que Dios busca que le representen. Veamos aquella oveja incorrecta, porque todos somos ovejas, incluyendo los pastores. Veamos esa oveja y en lugar de verla para estarla señalando, veámosla para decir, esto no lo tengo que hacer yo. Aprendamos del error para no hacerlo nosotros. Y si estamos haciendo algo bueno, entonces sigámoslo haciendo. Dejemos de estar pensando en lo que los demás hacen y pensemos en lo que estamos haciendo. Jeremías en el capítulo 6, en el verso 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Por favor, mis hermanos, préstele atención ahí. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, está hablando del pueblo, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Si usted ve un lugar donde la gente está asistiendo porque le están ofreciendo algo que Dios no ha ofrecido, él también está siguiendo la avaricia porque también es avaro. Si usted ve una persona que no sale de un lugar porque le están endulzando el oído y le están golpeando el lomo, es porque le gusta y le gusta ser engañado. Así que mis hermanos, cuando nosotros estamos buscando aplausos y no santidad, cuando estamos buscando aceptación social y no a la aceptación de Dios, es el momento en que nos damos cuenta que hemos dejado el lugar que Dios nos mandó a tener delante de las demás personas. Y Jesús dice, guárdense de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Quiero cerrar, mis hermanos y mis hermanas, para que charlemos alrededor de este tema. Y vamos a ver, déjenme cerrar a ver aquí, con esto, con esta imagen. Hablemos de pastores, porque a partir de la otra semana vamos a tener la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón, no digamos dólares. La pregunta del millón y los principios claros que nos da la Biblia para saber cuánto es tiempo de quedarse en un lugar o cuándo tengo que irme sin caer en rebelión. Pero yo no voy a hablar de la otra semana de personas en particular. Voy a hablar de qué estoy recibiendo y en el momento que yo me doy cuenta de lo que estoy recibiendo, cuándo debo de salir y cuándo no. Porque yo no me debo de ir de una iglesia porque el pastor se equivoque, porque todos los pastores se equivocan, a menos que esté en un pecado de inmoralidad sexual. Yo me tengo que ir de ahí, a menos que esté hablando blasfemias y herejías. Yo me tengo que ir de ahí. No me voy porque el pastor sepa poquito de la Biblia, porque nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no estamos para decir quién es el que enseña y quién es el que no enseña. Si el Señor llama a una persona y está comenzando y se está preparando y el Señor tiene un rebaño ahí que está creciendo con él, pues bendito Dios, porque así es como Dios lo planeó. Pero ¿cuándo me debo de ir? ¿Cuándo es tiempo de quedarme y cuándo es tiempo de irme? ¿Qué es lo que la Biblia dice que yo debo de hacer y qué debo de identificar para decir, no, yo aquí no puedo estar. Yo debo de salir de aquí. Esa es la pregunta del millón. Y a partir del próximo lunes
estaremos hablando de ese millón. 50 minutos para charlar, ¿no? 50 minutos para terminar, 5 minutos para orar, 45 para hablar alrededor del tema. Voy a dejar de compartir